Qué bueno encontrarnos nuevamente, amados hermanos. Muchas bendiciones. Qué bueno poder prepararnos para escudriñar la palabra del Señor, escudriñar esta bendita y maravillosa palabra del Rey de la Gloria. Estamos compartiendo aquí el libro de Filipenses, como estuvimos la semana pasada. Ya la introducción, sabiendo quién escribió, el año aproximado de dónde escribió, quiénes eran los filipenses, qué relación había del apóstol con los filipenses, y estuvimos hablando del 1 al 11. Amén, del 1 al 11. Hoy día vamos a seguir en esta carta tan preciosa, tan maravillosa, que a mí me bendice mucho, desde el verso 12 en adelante. Así que preparémonos ahí y espero que mientras estamos durante esta semana que vamos a estar teniendo esta palabra, podamos también ahí usted mismo estar repasando, ¿verdad? Estudiando, abriendo la escritura, leyendo, de tal manera de que los ojos de nuestro entendimiento se abran, ¿verdad? Puedan ser iluminados por el Señor para conocer y pueda tocarnos la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Queremos que haga esa obra preciosa la palabra. No queremos un conocimiento que llegue solo a nuestra mente, queremos que llegue a nuestro corazón, porque del corazón brota o mana la vida. Pablo entonces escribe y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Progreso del Evangelio. Parece que había una preocupación en la iglesia aquí, hermanos amados, si con la detención del apóstol Pablo se estaba deteniendo el Evangelio, el avance del Evangelio. Y el apóstol responde que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso, para el avance del Evangelio. Qué interesante eso. Porque el mismo apóstol escribe ahí en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Algunos ya no creen esa palabra. Hay muchos creyentes que ya no creen hoy día. Pero esa palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme su propósito son llamados. Y el apóstol es un hombre de propósito, claro, definido. Sabía lo que iba a hacer, dónde debía moverse, cómo avanzar en el Señor. Y sabía que si estaba preso era porque Dios lo había permitido. Y si Dios lo permite, va a hacer que eso redunde para bien. Y eso es lo que él experimenta. ¿Cómo redunda para bien? Dice, porque de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Ya? El pretorio, ¿ya? Se dice que era primeramente un simple, hermano, como un simple, ¿cómo diría?, tienda o carpa de campaña donde estaba el pretor romano. Ya después se traduce como palacio de la guardia o palacio, qué sé yo, donde había un pretorio al parecer en Cesarea, también uno en Éfeso y obviamente en Roma. Entonces dice que estas prisiones del apóstol, el hecho de que el apóstol esté preso, se han hecho patentes, se han hecho evidentes en Cristo, se han mostrado en todo el pretorio y a todos los demás. Es interesante pensar que el apóstol estaba a cargo de guardias, guardias constantes. Dice Barclay, dice que debían estar encadenados con él constantemente, aunque viviera en esa casa en Roma, pero vivía encadenado a un guardia que iba siendo constantemente reemplazado. Ahora, no sé si será exactamente la figura, pero sí habían guardias cerca de Pablo constantemente. Y a Pablo constantemente lo veían. Veían su ejemplo, veían su actitud ante la vida. Veían, hermanos amados, cómo gente llegaba, gente era transformada cuando hablaba con el apóstol, porque el apóstol hablaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas. El Espíritu Santo que moraba en él
el que hace la obra perfecta y maravillosa. Entonces la gente podía venir triste, pero llegaban donde el apóstol y se iban contentos. Se iban diferentes. Venían entristecidos y se iban con paz en sus corazones, porque eso ocurre cuando hay un encuentro real con Jesús. Entonces Pablo podía estar preso, pero la palabra del Señor jamás, jamás estará presa la palabra de Dios. Cuando se han levantado gobiernos autoritarios, han tratado de aplacar y de socavar y de exterminar la iglesia y que la palabra de Dios no corra nunca más, jamás lo han logrado. Porque la palabra de Dios es eterna. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Ahora, lo que vivía el apóstol, lo que él experimentaba, lo que él compartía, dice que se hacía en latente, se hacía evidente en todo. O sea, cada soldado que estaba con él veía a este hombre de Dios, veía esta gracia en este hombre de Dios, y muchos seguramente se convirtieron al Señor. Y entonces la guardia imperial estaba también siendo leudada en términos positivos, si puedo usar esa palabra, impactada, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Y eso es extraordinario. O sea, porque Dios, el Dios que adoramos, el Dios que honramos, es el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El Dios que adoro es el Dios, hermano, que de lo amargo saca algo dulce. Yo no tengo todas las respuestas, todas las circunstancias de la vida, pero creo en este Dios tan grande y tan poderoso, tan maravilloso, que puede hacer que este prisionero, hermanos, esté dando libertad. Que este prisionero esté dando libertad. Qué paradójico, ¿verdad? Pero es así. Hay gente que está en las cárceles hoy día que han conocido a Cristo el Señor y son más libres que mucha gente que anda por las calles, porque la verdadera libertad está en Cristo, nuestro bendito Salvador. Ahora, cuando eso sucede, dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, o sea, cuando ven que el apóstol no renuncia, que el apóstol no retrocede, que el apóstol no tranza la verdad, aunque le cueste estar prisionero, dice que ese ejemplo lo hace atreverse mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor alguno. Sin temor, sin temor. Hay tantas circunstancias en la vida hoy día que nos llevan, hermanos, a decir, oye, ¿cómo se va a comportar el predicador? ¿Cómo se va a comportar el pastor? A mí me han preguntado derechamente, pastor, y si aquí en Chile tuvieran que casarse, dieran la posibilidad de casarse, que hoy día no existe legalmente eso, solamente un asunto de unión civil, ¿verdad? Pero si hubiera un matrimonio para homosexuales y usted le pidieran, los casaría, y si no los casa usted iría preso, y yo le digo, ¿qué más me queda? ¿Qué más podría hacer? Si no decir simplemente no, prefiero ir allá, que transar un principio tan importante de la palabra de Dios. Las prisiones, las convicciones fuertes, potentes, poderosas, hermanos, las pruebas hacen evidente lo que somos. Hace 16 años atrás tuve la prueba más difícil que he tenido que vivir en mi vida, cuando 2 días de nacida mi pequeña hija, la esposa, la mamá de mis hijos, partió a la presencia del Señor. Quedé con una hija de 2 días, mucha gente orando, esperando un milagro, pero el milagro no vino. No sé por qué, yo no tengo respuestas a eso. Pero recuerdo cuando llegué acá a la iglesia, después de traer la noticia de si no se pudo hacer nada más, hermanos, tenemos que simplemente dar gracias a Dios. Acompáñenme a adorar. Acompáñeme a glorificar al Rey, acompáñeme a honrarlo, acompáñeme a bendecirlo, porque Dios es bueno en todo tiempo. Terminamos esos minutos. Recuerdo un joven se abraza, me parece que se le cayeron las lágrimas y me dice, pastor, ahora más que nunca creo que lo que usted predica y usted enseña es verdad por lo que yo veo en usted. Adorar en medio de la dificultad, en medio del conflicto y del dolor, motiva a otros para ir adelante. Y cuando retrocedemos y caemos, desmotiva a otros.
Por eso tenemos una gran labor que hacer, todos aquellos que tenemos la misión de compartir la palabra y dirigir al pueblo del Señor en los caminos del Rey de Gloria. Ahora el apóstol sigue hablando y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oye, ¿cómo es eso? Sí. Y contienda, pero estos eran hermanos, se supone que sí. O estaban predicando a Cristo, estaban predicando al Señor. Pero ¿cómo, pastor? Van a predicar por envidia y contienda. La motivación, hermano, es compleja a veces de verla. Es compleja. Pero nosotros debemos ser personas que prediquemos al Señor de buena voluntad. No de ganancia deshonesta, ni ninguna cosa, ni hacer negocio del Evangelio, como otros lo hacen hoy día. No, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser vivido para que la gente pueda creer el Evangelio. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es como si le dijeran, apóstol, ahora nos tocó a nosotros, ve, usted está preso, pero nosotros somos libres y predicamos. Y esa motivación está ahí, errada. La encuentro yo. Y otro dice, no, nosotros predicamos a Cristo porque el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Y si nuestro apóstol está preso, nosotros seguiremos predicando el Evangelio. Porque dice el apóstol, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, o sea, porque nuestro apóstol está ahí por una causa justa, nosotros predicaremos. Ahora, lo que es tremendamente llamativo, impresionante, es la actitud del apóstol. ¿Qué pues? Pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! ¡Qué corazón hay aquí, hermano! ¡Qué corazón! No importa que quieran añadir aflicción a mi corazón. No importa. Lo que importa es que Cristo sea anunciado. ¿Cuánto se necesita escuchar esta palabra hoy día? Cuando hay tanta gente a través de las redes, a través de los medios de comunicación, lanzando veneno hacia otros hermanos. Es que no es la forma, es que esta forma de acá y de allá. Y mire lo que dice el apóstol. Lo importante no es que sea como yo quiero. Lo importante es que Cristo sea anunciado. Lo importante es que Cristo está ahí al centro. Lo importante es que el Señor de gloria está siendo glorificado. Está siendo honrado. Hermanos, si nosotros queremos hallar falta en otros, las hallaremos rápidamente. Es más fácil hallar la falta que las virtudes. Parece que tenemos un olfato para eso. Pero no es lo que Dios quiere. Jesús quiere que la gente escuche el Evangelio. Quizás no sea tu gusto musical, pero si está Cristo ahí en la canción, déjalo que fluya. Déjalo que obre el Señor. ¿O acaso tú te has puesto por Dios? No, nosotros somos hijos de Dios. Somos siervos y debemos ser humildes en Cristo. Como cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a entrar un poco a ese tema. El apóstol sencillamente dice, en esto me gozo y me gozaré. Antes el apóstol se goza orando por los hermanos, por la comunión en el Señor. Y ahora dice, yo me gozo que el Evangelio sea predicado. Sea predicado. Es prueba, ¿verdad? Eso. Hay hermanos que predican de una forma, de otra forma. Hay hermanos que están ahí en la calle. Aquí en nuestra iglesia todos los jueves se sale ahí a la plazuela a predicar el Evangelio. Buen cuello, unos repartiendo tratados. Otras iglesias lo hacen de otra manera. Lo importante es que Cristo sea glorificado, porque no estamos para una denominación, no estamos para una línea teológica, estamos para que Cristo sea predicado y multitudes vengan a los pies del Señor. Gloria a Dios. Pablo escribe en el verso 19, porque sé que por vuestras oraciones
y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Interesante también ver cómo el apóstol, anciano, hombre de Dios, que tenía tanta experiencia con Dios, está orando por otros. Pero sin embargo, él dice, yo también necesito que oren por mí. Porque en el Evangelio no son los súper, sino que el Evangelio es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y tenemos diferentes miembros. Y todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Ese hombre que pretende creer que no necesita de nadie, hermano, creo que es un error. El apóstol dice, yo los necesito a ustedes para que ustedes oren por mí. Y no solo ustedes, ¿no es cierto? Porque ustedes son guiados por el Espíritu y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. O sea, el apóstol dice, yo no me conformo con estar preso acá. Y vean la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pueda ser liberado. Oren por mí, oren por mí. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, él está confiando en las oraciones de sus amigos, de sus hermanos, y en respuesta a ella, la ayuda infaltable del Espíritu Santo. O sea, en resumidas cuentas, la liberación de Pablo no dependía de nadie más que no sea la obra de Dios grande y poderoso. Porque si Dios determinaba que saliera libre, hermanos, ni el emperador mismo romano podía haberlo retenido. Porque si Dios dice algo, Dios es más grande que cualquier autoridad humana. Pablo no confiaba en la absolución de un tribunal terrenal, ¿no es cierto?, sino que esperaba lo que dictaba la corte celestial. No porque fuera acusado delante de Dios, sino porque ahí debía venir un dictamen, un decreto de Dios para un cambio en la situación del apóstol. Conforme a mi anhelo, aquí nos revela el corazón y esperanza de que en nada seré avergonzado. Anhelo y esperanza, dicen los estudiosos, esforzándose hacia adelante con la cabeza extendida. O después en el 3 también va a decir Pablo, me extiendo, ¿ya? Deja de lado todo interés para que el Señor, ¿no es cierto?, sea exaltado en su cuerpo, en su vida, viviendo o muriendo, lo que ocurriera, iba a honrar y glorificar a Dios. Antes bien, con toda confianza, como siempre también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol está convencido, está en una plena certidumbre de fe, hermanos amados, que lo que ocurra en su vida, lo que determine Dios, va a ser para glorificar al Señor Jesús, en cuerpo, viviendo o muriendo, porque ahí está en ese tribunal que podía darle la libertad o podía darle la muerte. Pero cualquiera sea la situación, él sabe que Cristo va a ser glorificado, que Cristo va a ser honrado. Y lo declara el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luchamos tanto nosotros por vivir, ¿verdad?, por mantenernos bien en esta tierra. Y muchos cristianos parece que nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero Pablo tiene este pensamiento, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si vivo es para el Señor, pero si muero es ganancia. Mas si el morir en la carne para mí resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Miren lo que pasa con el apóstol. Es que se nos deprimió el apóstol. No, el apóstol no estaba deprimido. Se le cayeron las alas al apóstol. No, él está firme. ¿Qué pasa entonces? Es que Pablo sabía, tenía plena certidumbre
de lo que era la vida eterna para él. Y hermano, Pablo era un invencible, porque tenía este pensamiento. Por eso me parece que en Romanos dice que pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos de Cristo, somos del Señor. ¿Quién puede derrotar a Pablo? ¿Quién podía derrotarlo? Nadie. Entonces el apóstol dice, hermanos, que para él tiene la alternativa, ¿verdad?, de poder, ¿no es cierto?, decir, el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo, voy a vivir para cumplir el propósito de Dios. Pero si muero es mejor, porque acabé mi carrera, porque terminé en victoria y porque voy a estar presente al Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y aquí se pone este punto tan importante, no sé entonces qué escoger. O sea, irme con el Señor sería maravilloso. Vamos a terminar con todo lo que estorba en este mundo. Nunca más tendremos que luchar contra el pecado, contra la enfermedad. No veremos más pecado, no veremos más injusticia, no veremos más todo lo que nos duele en este mundo. No lo veremos más en la eternidad con Dios. Y Pablo entonces pregunta y se dice que él está en estrecho, porque había algo diferente en él. Y dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. O sea, si esto es lo mejor para mí, es morir, es estar con Cristo. Pero para mí, carne, vivir en la carne, todavía en esta tierra, resulta para beneficio de ustedes, de la obra del Señor, de los millones de personas que aún debían escuchar del Señor, de las miles que aún necesitaban encontrarse con Cristo a través del mensaje del apóstol. Él dice, entonces yo no sé qué escoger. Y no es que él pudiera escoger, porque en definitiva la vida está en las manos de Dios y la muerte también. Porque de ambas cosas, dice el apóstol, estoy en estrecho, teniendo deseo de partir. Y dice que la imagen de eso es como un barco cuando levanta el ancla o levanta las velas y empieza a moverse. Mar, no sé si adentro o afuera, así que no me acuerdo bien. Ya, como ir y partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el apóstol dice, yo prefiero quedarme, porque ustedes necesitan de mí. Yo encuentro como una actitud maternal, quizás del apóstol, de cuidar a esa gente que él mismo había engendrado en Cristo, ¿ya? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Recuerdo una querida hermana de nuestra congregación, la hermana Inés Aguirre, que madre de Fernando, y Fernando tuvo una meningitis cuando pequeño, así que quedó en un estado mental complejo, difícil, y ella, estando muy enferma, pero muy enferma, ella decía, yo quisiera partir después que mi hijo, porque ¿quién va a cuidar a mi hijo como yo? Creo que ese es el sentir que el apóstol tiene. El sentir que él tiene en este momento es, ¿qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con toda esa gente que aún no conoce al Señor? Este ejemplo, hermano, es extraordinario. Y la iglesia del Señor, que hoy día vive tan cómoda, vivimos tan cómodo, hermano. Aquí en nuestra nación vivimos de una manera pero tan cómodo. Yo creo que necesitamos escuchar el corazón del apóstol, escuchar el corazón de este apóstol y decir, hoy, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo avanzo? Para poder hacer la obra también del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, hermano. El apóstol tuvo un tremendo ministerio, impresionante leer al apóstol Pablo,
lo que hizo, dónde llegó, toda la obra, toda la extensión ministerial de Él. Pero hermanos amados, cada uno de nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Quizás tu ministerio sea con tu familia, con tus vecinos, con tu alrededor, con tu trabajo, no sé dónde Dios te ha puesto. O un ministerio quizás Dios te dio, pero está durmiendo y no te has atrevido a ir por más. Pero mire el corazón del apóstol. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Ese era el testimonio que él tenía, para vuestro provecho y gozo de la fe. No era por la persona, sino por lo que él tenía, la palabra, la revelación, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, el apóstol tenía esta esperanza de poder abrazar nuevamente a los filipenses y caminar con ellos y moverse con ellos. Ahora, en medio de todo esto, el apóstol viene, hermanos, para decirnos y exhortarnos, porque cuando el apóstol habla siempre va a llevar algo práctico a la iglesia. Y él dice solamente, o sea, yo les pido esto, yo los pongo en este punto, yo les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo. Estas son instrucciones que el apóstol da, hermanos, a la iglesia del Señor, a la iglesia. En todo tiempo, hermano, ha habido problemas para el avance del Evangelio y a veces ha sido mucho la inconsecuencia de los mismos cristianos. El Evangelio tiene su gran influencia cuando la vida de los creyentes habla favorablemente de él y vivimos con una especial responsabilidad, ¿ya? Vivir como es digno del Evangelio, como es digno del Evangelio. Si nosotros pensáramos en Filipos, quizás, y lo viéramos desde la capital romana, diríamos, esa gente debía vivir como nosotros, como un romano, que era una dignidad que compraba esa ciudadanía a la gente, digno de ser romano, digamos así. Pero Pablo va mucho más allá de una ciudadanía que ellos tenían natural, humana, era por lo celestial. Porque la ciudadanía celestial, hermano, no avasalla, sino que se muestra y debía ser mostrada, como Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz de este mundo, dignos del Evangelio. Recuerdo que leí una vez esto, no recuerdo de qué lo leí, pero me impactó cuando dice que Gandhi, el pequeño varón de la India, legendario hombre de la India, se educó en Inglaterra. Inglaterra era, ¿no es cierto?, la India era colonia inglesa. Y dice que ahí fue expuesto, obviamente, Gandhi en esos años al Evangelio. Y dice que él dijo, mi problema no es Cristo, mi problema son los cristianos. O sea, los cristianos en Inglaterra se perdieron la gran oportunidad de haber ganado a Gandhi para la gloria de Dios. Entonces, el apóstol dice que se comporten o nos comportemos como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes como un soldado, en un mismo espíritu, Yo veía hoy día las noticias y veía que había una formación en Inglaterra de soldados, valga redundancia, ingleses. Ahí parece que había una ceremonia con el rey y había una banda y de repente hay un caballero que se cayó desplomado al suelo con un instrumento de viento y todavía tenía el instrumento de viento ahí, botado en el suelo, desmayado, pero no soltó su instrumento. Lo pararon, seguía firme el hombre, estoicamente. Hermanos, nosotros debemos estar firmes en un mismo espíritu. No habla del Espíritu Santo, un mismo ánimo, un mismo sentir. ¿Qué más debemos tener? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, peleando. ¿Y cómo peleamos los cristianos por el Evangelio? Una pelea que el cristiano debe hacer, hermano, y que son pocos los soldados que llegan, es la oración, es el clamor, es el ruego, es la súplica,
es batallar contra los poderes del infierno, es tomar el escudo de la fe, apagando todo dardo de fuego del maligno, es tomando la espada del Espíritu. Pero cuando hay unidad, se hace más fuerte ese combate, ¿no es cierto? Y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos estar unificados, unidos, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados. Esa palabra, nada intimidado, hermanos, dicen que es como cuando un caballo se espanta. Los que han andado en caballo saben que son muy sensibles los animales a espantarse rápidamente y generalmente sus orejas se mueven, ¿ya? Y hacen cambios bruscos en sus movimientos cuando algo los asusta, algo los intimida. Entonces Pablo dice que no debemos ser intimidados por los que se oponen. Y vamos a encontrar oposición en este tiempo. Pero no debemos intimidarnos, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque Jesús lo dijo, hermanos amados, que la maldad se va a multiplicar, va a haber más maldad en los últimos años, pero también va a haber más gracia para seguir predicando, porque a ustedes es concedido, mire lo que el apóstol dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, creemos en el Señor. Sí, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, le creo a Él. Pero hay algo más después de la coma, sino también que padezcáis por Él. Y ahí entramos en conflicto. Ahí se nos complica la historia, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. Hace años atrás, cuando daban todavía esas meditaciones los sacerdotes al mediodía en el canal católico, escuché a un sacerdote y él decía que el mundo occidental no quiere nada con el sufrimiento. Evita a toda costa el sufrimiento. A toda costa. El oriental es diferente. El oriental, morir en el campo, en el caso de los cristianos, misioneros, hermanos, es una gloria maravillosa. Es una gloria extraordinaria. Muchos cristianos occidentales no queremos padecer. Y hay muchos cristianos occidentales que al menor atisbo de lucha, de dificultad, vuelven atrás. Vuelven atrás. Es vergonzoso la manera por que mucha gente deja de congregarse, deja de buscar a Dios, vuelve atrás porque no le respondieron una oración. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando, hermanos amados, de creer en Cristo, pero también de padecer por Él, de padecer por Él, de padecer por el Señor. Y termina diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, dice, si tienen que seguir la huella que he dejado, síganla. Si tienen que ir presos, sigan, porque Dios está ahí obrando, Dios está fluyendo. Dios nos ayuda, hermanos amados. Dios nos ayuda en esta comodidad tan grande que tenemos, tan compleja que tenemos, donde parece que, hermanos amados, le hacemos favores a Dios todos los días nosotros, pero no tenemos la actitud del apóstol. ¿Por qué esta actitud del apóstol? Porque el apóstol Pablo había llegado a la conclusión vital de su vida, que él simplemente era un siervo, era un doulos. Él no tenía derechos, él tenía privilegios en el Señor. Hoy día en la iglesia del Señor parece que se habla mucho de los derechos que tienen los príncipes y las princesas, pero se habla poco de los siervos y siervas que están dispuestos a padecer por la causa del Señor, que están dispuestos a dejar su tierra y partir por otros lados. Y nos parece extraño de repente que gente como Rodrigo, como Paulina, como Andrés, Paulinita vayan a un país tan lejano como Mozambique. Nos parece extraño hoy día, hermano, que gente deje su profesión y vaya al ministerio cristiano con la incertidumbre que eso puede tener económicamente, porque queremos que todo esté bien, queremos que todo esté bajo, ¿cómo se dice? Bajo una absoluta seguridad, con resultados medibles. Pero la vida de fe, hermanos amados, es una vida de aventura y de propósito
y una vida que no sabemos cómo se nos va a dar, pero una cosa sabemos, que Cristo está siempre con nosotros. Tuvimos el seminario de varones la semana antepasada, y en el seminario el pastor Leonardo Cortés, parte de lo que nos dijo, que un hombre debía estar siempre consciente que Dios estaba con él. Un hombre de Dios, siempre Dios está conmigo. Y si Dios está, entonces voy seguro. Y cuando a Leo lo llamaron para venir al ministerio, lo llamó mi pastor, estaba trabajando bien en su profesión, prevencionista de riesgo, se vino a una ciudad, decía, compramos una casa solo por internet, fue la mejor casa, el mejor barrio, todo porque Dios tenía el control. Y aún ahora estaba un desafío de fe impresionante de vender su casa, comprar un terreno para la iglesia. Y decía, pero creo que Dios tiene el control de todo, que Dios no va a fallar y que Dios va a obrar. Hermanos amados, tenemos tantas cosas hoy día, tanta comodidad, tanta comodidad. Hoy día hace mucho frío, pero antes había más lluvia y parece más frío, y este templo era más con más viento entrando, no había tanta comodidad, caminábamos, nos movíamos, pero servíamos al Señor. Hoy día cuesta más, hoy día cuesta más, tenemos más vehículos y parece que es más difícil llegar, tenemos más medios de comunicación y es más difícil comunicarnos, pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre preso, entregado por la causa del Señor, animando, inspirando, guiando, porque él sabía una cosa, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pero aun cuando sabía eso, él decía, pero tengo un estrecho, tengo un conflicto, ¿qué es mejor, irme por mí o quedarme por ustedes? Y dice, yo prefiero quedarme y que Dios haga la obra para seguir ayudando, seguir ganando a otros para la gloria de Dios. Y Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir para honrar y glorificar a nuestro bendito Dios en todo. Padre del cielo, te agradecemos infinitamente toda tu gracia, toda tu bondad, todo tu amor, toda tu misericordia. El apóstol Dios está tan impactado por ti, tan comprometido contigo. Dios, y veo tan poco compromiso hoy día, tan poco compromiso. Tanta gente que vuelve atrás por cualquier cosa, que no están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Que parece, Dios, Señor, que la batalla es en la iglesia y no es contra los que vienen contra la iglesia, que es Satanás y sus demonios, el mundo y sus ideas contrarias a la voluntad de Dios. Señor, y en vez de hacer trinchera contra eso, a veces, Padre, nos atacamos los unos a los otros. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a estar en la sincera fidelidad a Cristo, en la sencillez del Señor, por nada intimidados por los que se oponen, pero siguiendo la huella, siguiendo el camino, y si un día nos toca padecer, creer como el apóstol, que estaremos siempre fortalecidos e inspirados por tu gracia. Bendigo a mis hermanos y clamo tu gracia sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La próxima semana, la gracia de Dios, seguimos estudiando aquí el capítulo 2 ya con ese pasaje impresionante, ¿verdad? Pero que también es un desafío para la iglesia del Señor. Un abrazo grande, amados hermanos. Dios les bendice a cada uno de ustedes. Amén.